Bienvenidos a Terror y Mitos Urbanos, queridos oyentes. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión a lo desconocido. No olviden suscribirse al podcast y darle a me gusta si disfrutan del episodio. Uy, Hoy nos adentramos en las calles laberínticas de la Ciudad de México para explorar uy, 3 relatos que desdibujan los límites entre la realidad y la ficción. la Ciudad de México, Una metrópolis vibrante. donde la historia antigua se entrelaza con la modernidad. Pero bajo esa superficie bulliciosa se ocultan historias que susurran en la oscuridad, Leyendas que se alimentan de la tragedia y el miedo. transmitidas de generación en generación, Comencemos con un misterio. que nos lleva a la elegante colonia Roma, Imaginen una residencia imponente en una ubicación privilegiada. que permanece inexplicablemente vacía durante décadas. ¿Por qué una propiedad tan valiosa quedaría abandonada en una zona tan codiciada? Esa es la pregunta que rodea a la Casa Negra, ubicada en una esquina prominente de la colonia. A pesar de su aparente buen estado y su ubicación ideal, La casa ha permanecido deshabitada durante años. envuelta en un halo de misterio y temor, Es como si la propia casa rechazara cualquier intento de habitarla. entre la vida vibrante de la colonia surge esta mole oscura. Con sus paredes ennegrecidas y una historia que hiela la sangre. La leyenda más conocida habla de la década de 1930. Una época marcada por la pobreza y las enfermedades. Se dice que la casa fue utilizada como un hospital improvisado para enfermos de fiebre tifoidea. Enfermos hacinados en una casa que irónicamente hoy en día valdría una fortuna. ¿Y qué sucedió con esos enfermos? ¿Por qué la casa quedó abandonada? La leyenda cuenta Que los vecinos aterrorizados por el contagio decidieron tomar una medida drástica. presas del pánico, Y la desesperación prendieron fuego a la casa. con todos los enfermos adentro, 30 almas atrapadas entre las llamas. sin posibilidad de escapar. Es una imagen terrible que perdura en el imaginario colectivo, ¿verdad? Sin duda, aunque los registros históricos no confirman la historia del incendio. La casa indudablemente tiene una aura inquietante. Incluso en la actualidad, Por los grafitis que cubren su fachada la casa parece emanar un silencio espectral. y lo que es aún más escalofriante, Hay quienes afirman haber visto ropa tendida en una de las ventanas. como si alguien o algo aún la habitara. Ese detalle, aunque parezca trivial, alimenta las especulaciones sobre la presencia de algo más allá de lo humano. No es de extrañar que la Casa Negra se haya convertido en un punto de interés para el turismo paranormal. Investigadores y curiosos se adentran en sus habitaciones en busca de respuestas. De evidencias de lo sobrenatural. Dejando atrás la colonia Roma, nos trasladamos a otro escenario igual de enigmático. La casa de la tía Toña. Una mansión solitaria enclavada en las colinas boscosas de Chapultepec, Imaginemos una casa majestuosa. rodeada de la exuberante vegetación de Chapultepec. Un lugar que debería evocar paz, Y tranquilidad. pero que esconde una historia de profunda tristeza y horror. La historia de tía Toña, una viuda adinerada cuyo anhelo de ser madre la condujo a un acto desgarrador. Un acto que aún resuena en los moros de la casa. Tía Toña, incapaz de concebir hijos propios, se dedicó a acoger niños de la calle. brindándoles un hogar y el cariño que tanto anhelaban. Sin embargo, la convivencia no fue fácil. Los niños marcados por la vida en la calle traían consigo sus propios traumas. Y conflictos. Es comprensible. Niños que han tenido que luchar por sobrevivir en las calles no se adaptan fácilmente a las reglas de un hogar. ¿Qué fue lo que llevó a tía Toña a cometer el acto terrible que se cuenta en la leyenda? Según la leyenda, Tía Toña, desbordada por la situación, tomó una decisión terrible envenenó a los niños. y arrojó sus cuerpos a la profunda barranca que se extendía tras la casa. La imagen de esos pequeños cuerpos precipitándose hacia la oscuridad es desgarradora. Y pensar que la misma mujer que les ofreció refugio fue quien acabó con sus vidas. La casa abandonada tras la tragedia se convirtió en un símbolo de dolor y misterio. Los rumores sobre los cuerpos de los niños encontrados en la barranca. Y la presencia fantasmal de tía Toña, buscando arrastrar a otros a sus desdichas, se extendieron por la ciudad. Aunque los detalles exactos de la historia son difíciles de verificar. La leyenda de tía Toña perdura. La casa se yergue como un recordatorio de que la tragedia puede acechar en los lugares más inesperados. Y lo que es aún más inquietante, Existen registros periodísticos de un crimen real ocurrido en una casa similar en la zona. en 1976, un joven con problemas mentales asesinó a sus abuelos en una mansión de Chapultepec. Es un caso que nos recuerda que la realidad puede ser tan o más terrible que la ficción. De la opulencia de Chapultepec, Nos adentramos en un paisaje completamente diferente. los canales de Xochimilco. Un lugar de belleza vibrante y tradiciones ancestrales. Pero en medio de esta serenidad nos espera un contraste perturbador. La isla de las muñecas. Xochimilco,
Un laberinto de canales y chinampas. Un vestigio del pasado prehispánico que se resiste a desaparecer ante el avance de la ciudad. Un lugar de colores vibrantes. Música, Y alegría. pero también de misterio y leyendas. Y en el corazón de Xochimilco surge una imagen que perturba la tranquilidad del paisaje. Una pequeña isla cubierta por cientos de muñecas viejas deterioradas, Con sus rostros descoloridos y sus extremidades rotas. observando con una mirada vacía a los visitantes. La isla de las muñecas. Un lugar que desafía cualquier intento de explicación racional. Un santuario erigido por Julián Santana. Un hombre solitario cuya vida cambió para siempre tras el encuentro con la muerte. Julián Santana, un agricultor humilde que encontró la soledad en su chinampa. Un pedazo de tierra flotante en medio de los canales. Su historia es un relato de dolor Locura. y una conexión inexplicable con el mundo espiritual, Se dice que Julián encontró el cuerpo de una niña ahogada en la orilla de su chinampa. marcado por la tragedia. Comenzó a escuchar voces A percibir la presencia de la niña. para apaciguar su espíritu Comenzó a recolectar muñecas. y a colocarlas en su chinampa. Imaginemos a Julián remando por los canales buscando entre la basura y los restos flotantes. Muñecas que él creía que protegerían su alma de la niña y de las fuerzas oscuras que habitaban en el agua. Las muñecas, con sus rostros desgastados y sus cuerpos mutilados. Se convirtieron en las guardianas de Julián y sus compañeras en la soledad. Él les hablaba. Desconfiaba sus miedos. Las vestía y las arreglaba criando un macabro ejército de protectoras. Un ejército silencioso que observaba desde los árboles, desde las paredes de su cabaña. Desde cada rincón de la isla. Y mientras más muñecas llegaban, Más se acentuaba la sensación de extrañeza. la sensación de que algo sobrenatural habitaba ese lugar, Julián aseguraba que las muñecas estaban vivas. que lo protegían de una presencia maligna en el agua. Una sirena que buscaba venganza por la muerte de la niña. Su relato, una mezcla de realidad y delirio, atrajo la atención de curiosos e investigadores. La isla de las muñecas se convirtió en un punto de peregrinación para aquellos que buscaban lo inexplicable. Para quienes se sentían atraídos por la oscuridad que emanaba de ese lugar, Y la historia de Julián el hombre que encontró consuelo en la compañía de las muñecas. se convirtió en una leyenda. Julián murió en el año 2001. Encontrado flotando en el agua. Como si la sirena finalmente hubiera reclamado su alma. Su muerte un eco de la tragedia que lo marcó. Añadió un capítulo final a la leyenda de la isla de las muñecas. Y hasta el día de hoy, la isla sigue ahí un recordatorio tangible de la historia de Julián. De su conexión con el mundo espiritual. De la fina línea que separa la realidad de la locura. La isla de las muñecas es un lugar que nos confronta con nuestros propios miedos. Con la fragilidad de la mente humana. Con la posibilidad de que existan fuerzas que no podemos comprender. Regresamos a terror y mitos urbanos, en esta segunda parte. Profundizaremos en lo que hace que estas historias que acabamos de recorrer en la Ciudad de México sean tan cautivadoras. Exacto. Hemos explorado 3 lugares emblemáticos del misterio en la capital mexicana. La Casa Negra La casa de la tía Toña, y la Isla de las Muñecas. cada una con su propia historia, con su propia aura de tragedia y misterio. Lo interesante es que a pesar de ser historias muy diferentes, todas comparten un elemento común, la capacidad de despertar nuestros miedos más profundos. Es cierto, la Casa Negra con su pasado de enfermedad y muerte nos habla del miedo a lo invisible. A la amenaza que acecha en la oscuridad. En una época en que la fiebre tifoidea era una sentencia de muerte, esa casa se convirtió en un símbolo tangible de ese miedo. Y aunque no existan pruebas concluyentes del incendio provocado por los vecinos, La idea de que el miedo pueda llevar a las personas a cometer actos tan terribles es algo que resuena en lo más profundo de nuestro ser. en el caso de la casa de la tía Toña, el miedo se entrelaza con la tristeza. Con la desesperación de una mujer que buscaba llenar el vacío de su vida. Tía Toña, una figura trágica consumida por el deseo de ser madre. Su anhelo se transformó en obsesión, en una necesidad enfermiza que, según la leyenda, la llevó a cometer actos atroces. Y aunque la historia pueda ser una mezcla de realidad y leyenda, La casa permanece como un recordatorio de la oscuridad que puede ocultarse en el corazón humano. la barranca con su vegetación espesa y su silencio inquietante. Se convierte en una metáfora del abismo al que nos puede llevar la desesperación, la soledad, la falta de amor. Y finalmente, la isla de las muñecas, un lugar que nos perturba con su extrañeza. Con la imagen de esas muñecas deterioradas observándonos con sus ojos vacíos. Julián Santana, el hombre que dedicó su vida a crear ese macabro santuario, nos confronta con la fragilidad de la mente humana. ¿Hasta qué punto la tragedia puede afectar nuestra percepción de la realidad? Las muñecas objetos que deberían evocar la infancia y la inocencia se transforman en la isla en algo siniestro, en guardianes de un mundo oscuro, en testigos mudos de la tragedia que marcó la vida de Julián.
Y la sirena, esa criatura mítica que Julián creía que habitaba en las aguas de Xochimilco. Se convierte en la representación de lo desconocido, de las fuerzas ocultas que nos acechan en los límites de la realidad. 3 historias, 3 lugares, 3 manifestaciones del miedo y la leyenda en la Ciudad de México. Historias que nos cautivan, que nos hacen dudar, que nos confrontan con nuestros propios miedos. ¿Qué es lo que las hace tan atractivas? Quizás sea la posibilidad de que sean ciertas o la forma en que reflejan nuestros miedos más profundos. O tal vez la necesidad de encontrar explicaciones a lo inexplicable. Sea cual sea la razón. Estas leyendas urbanas nos recuerdan que la ciudad, con toda su modernidad y su ritmo frenético, aún conserva espacios para lo inexplicable, para lo ancestral, para las leyendas que se alimentan de la oscuridad y del miedo. Ahora bien, más allá del miedo que estas historias puedan generar, creo que también nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza humana. Sobre la complejidad de nuestras emociones, sobre nuestra relación con lo desconocido. Totalmente de acuerdo. La Casa Negra, por ejemplo, nos habla del miedo al contagio, a la enfermedad, un miedo que en cierta medida todos compartimos. Pero también nos habla de la capacidad humana para la crueldad, para la violencia, especialmente cuando el miedo se apodera de nosotros. La historia de la tía Toña, por otro lado, nos confronta con el dolor de la pérdida, con la soledad, con la desesperación que puede surgir cuando nuestros deseos más profundos se ven frustrados. Y la Isla de las Muñecas, con su atmósfera surrealista, nos invita a cuestionar la línea que separa la realidad de la locura. ¿Era Julián Santana un loco o simplemente un hombre que encontró una forma peculiar de lidiar con la tragedia que marcó su vida? Es una pregunta que cada uno debe responderse a sí mismo. Lo cierto es que estas historias nos recuerdan que la realidad no siempre es lo que parece, que existen múltiples capas de interpretación, que lo que para algunos es un simple mito, para otros puede ser una profunda verdad. Y ahora, entrando en la parte final de este recorrido por terror y mitos urbanos en la Ciudad de México, volvamos por un momento a la Casa Negra. Más allá del horror del supuesto incendio, de las historias de fantasmas y psicofonías, hay un detalle que me sigue intrigando. ¿Te refieres a la ropa tendida en la ventana? Exactamente. En una casa, con esa historia, con esa aura de tragedia, alguien o algo realiza tareas cotidianas como tender la ropa. Es un detalle que desafía toda lógica, que nos hace preguntarnos quién o qué podría habitar la Casa Negra en la actualidad. ¿Serán los fantasmas de las víctimas del incendio buscando aferrarse a la vida que les fue arrebatada? ¿O será algo más siniestro? Es una pregunta que nos deja con un escalofrío, con la sensación de que hay secretos que la ciudad guarda celosamente. Y la casa de la tía Toña, con su jardín exuberante y su barranca profunda, ¿qué secretos ocultará entre sus muros? ¿Serán solo los ecos de la tragedia de tía Toña y los niños? La leyenda habla de la presencia de tía Toña buscando arrastrar a otros a su desdicha. Será solo un mito. Y la Isla de las Muñecas, con sus guardianas silenciosas, seguirá siendo un lugar de misterio y temor tras la muerte de Julián Santana. Con estas preguntas los dejamos, queridos oyentes, para que reflexionen sobre estas historias, sobre lo que nos revelan de la Ciudad de México y de nosotros mismos. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje a lo desconocido, de esta exploración de terror y mitos urbanos en la Ciudad de México. 3 historias, 3 lugares, 3 manifestaciones del miedo y la leyenda que nos recuerdan que la realidad puede ser tan fascinante como aterradora. La Casa Negra con su pasado de enfermedad y muerte. Sus misteriosos habitantes actuales. La casa de la tía Toña, donde el anhelo de ser madre se transformó en tragedia. Y la Isla de las Muñecas. Un macabro santuario erigido por la soledad y el miedo. Cada una de estas historias nos invita a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar nuestras propias percepciones. A reconocer la fragilidad de la mente humana. Y el poder de las creencias. Y es que en el fondo estas leyendas urbanas nos hablan de nosotros mismos. De nuestros miedos. De nuestras esperanzas, de nuestra necesidad de encontrarle sentido al mundo que nos rodea. Quizás por eso estas historias nos cautivan tanto. Nos obligan a confrontar lo desconocido. A explorar los límites de la realidad, a preguntarnos qué hay más allá de lo que podemos ver y tocar. ¿Y usted, querido oyente, qué piensa? ¿Qué le dicen estas historias? ¿Cree que son solo leyendas o que hay algo más, algo que se escapa a nuestra comprensión? Le invitamos a reflexionar sobre estas historias. A buscar sus propias respuestas, a adentrarse en la oscuridad que se esconde en el corazón de la ciudad y quizás en el corazón humano. No se olviden de suscribirse a nuestro podcast. Y de darle a me gusta si les ha gustado este episodio. Y si se atreven, compartan sus propias experiencias e interpretaciones de estas leyendas urbanas. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el lado oscuro de la Ciudad de México. Hasta la próxima y que la oscuridad no los alcance.